Muy bien amigos, hoy vamos a hablar sobre eso que es más difícil para los inmigrantes que aprender a hablar con la Z, la C, más difícil que conseguir trabajo, más difícil que sobrevivir el primer invierno en la península ibérica, que es conseguir un techo para vivir, alquilar un piso. Ese es el monstruo final una vez que emigras a España. Ese monstruo final no es un dragón, no es nada de eso. Es un casero que te pide nómina española, últimas 3 nóminas españolas cuando acabas de llegar ayer a este país. En este video vamos a repasar esos temas, vamos a repasar consejos, las mejores aplicaciones para buscar vivienda, para buscar alquiler. Vamos a hablar sobre el vocabulario que se utiliza al momento de alquilar, las inmobiliarias, qué es una fianza, seguro de impagos, todo ese tipo de cosas lo vamos a comentar. Les voy a dar algunos consejos para evitar caer en estafas, que lamentablemente hay muchísimas estafas alrededor de los alquileres. Y bueno, les voy a dar esos tips, esos puntos para intentar hacerles lo más fácil posible dentro de lo complicadísimo que es alquilar tu primer piso aquí en España. Muy bien amigos, muchos creen que lo más difícil y lo más importante al llegar a España es conseguir trabajo. Por supuesto que es importante, por supuesto que es difícil, pero créanme que es sencillo al lado de conseguir un piso donde vivir. Ya que si no tienes un techo, si no tienes un hogar, no tienes rutina, no tienes estabilidad, no te concentras, no tienes duchita caliente, no tienes nada. Eso es lo primero, tener un techo. Yo de hecho les comento como anécdota, cuando llegué aquí, llegué con mi hermano menor, pero bueno, que tenemos muy poco tiempo de diferencia, y llegamos a una habitación, los dos, a compartir la misma habitación, en un piso compartido, donde vivía ya una familia con 3 hijas, y la madre, nosotros en una habitación, en una litera. Vamos, eso fue una aventura total y absoluta. Y fue como empezamos, fue como llegamos aquí a España. Una habitación, no era una habitación doble, era una habitación sencilla, una litera, un escritorio, un armario para los dos, la ropa metida en la maleta durante meses. Bueno, cosas que pasan, anécdotas que hay que vivir. Me gustaría que tú que estás aquí, si has tenido alguna anécdota curiosa o divertida o traumática y horrorosa, me la cuentes, déjalo aquí en tus comentarios para saber cómo ha sido tu experiencia, tu primer alquiler aquí en España. Por supuesto, hay muchísimas webs y aplicaciones para alquilar pisos. Algunas son una estafa total y absoluta, otras no tanto, pero yo te voy a hablar y te voy a mostrar las dos principales, las dos más utilizadas en España, que son Idealista y Fotocasa. Esas son las dos aplicaciones más utilizadas, las más populares, las más seguras dentro de lo que cabe y las que yo te recomiendo de verdad, de todo corazón. Así que vámonos al móvil y te lo enseño. Muy bien, mi gente, aquí tenemos las dos aplicaciones descargadas. Como pueden ver, tenemos Idealista y Fotocasa. Vamos a empezar con Idealista, que es una de las más conocidas. Esta es la pantalla principal. Podemos comprar o alquilar, ¿no? Podemos escoger, en este caso vamos a darle a alquilar, viviendas, podemos escoger habitaciones, oficinas, locales, todo. Si vas a buscar una habitación compartida, pues puedes hacerlo, y si no, viviendas. En zonas personalizadas, porque puedes dibujar en el mapa. Aquí abajo puedes poner la ubicación donde estás o simplemente le das allí y puedes dibujar una zona. Puedes hacer así y darle a dibujar tu zona y, por ejemplo, todo esto. Y te va a decir los inmuebles que hay en esa zona y, por supuesto, las características. Aquí ya es cuestión de filtrar aquí arriba y puedes filtrar precio mínimo, precio máximo, puedes poner un límite. Por ejemplo, yo solo puedo pagar 1.000 euros al mes. Ya hemos bajado a 167 viviendas, que las puedes ver abajo del todo en la pantalla. Luego el tamaño, puedes poner los metros cuadrados, puedes elegir el tipo de vivienda, si es un piso o casas y chalets. O bueno, piso incluye áticos, dúplex, todo lo que sea un edificio.
En habitaciones, a medida que vayas seleccionando cosas, abajo al final que pone ver 167 viviendas, se va a ir cambiando. Por ejemplo, en habitaciones, yo quiero algo con 2 habitaciones, 3 y 4, 59 viviendas. Si quito lo de 4, 57. Si quito lo de 3, 40 viviendas hay únicamente en esa zona con 2 habitaciones. Vamos a dejar esto seleccionado. Y baños, yo quiero 2 o 3 baños o más. Eso significa que solamente hay 7 viviendas con esas características y las podemos ver. Aquí tenemos 2 habitaciones, 100 metros cuadrados, una tercera planta con ascensor y podemos ver las fotos tranquilamente. Vemos que bueno, el piso la verdad es que no se ve mal. Más o menos la ubicación en el mapa. Y por supuesto una descripción donde pues te detalla más información sobre la vivienda. 100 metros cuadrados construidos, 2 habitaciones, 2 baños, segunda mano en buen estado, orientación norte, amueblado y calefacción central a gas. Es un tercer piso con ascensor, tiene aire acondicionado y el precio es de 1.000 euros al mes. Y por supuesto tienes aquí las opciones para contactar, bien sea por chat dentro de la misma aplicación o llamar directamente. Y vemos que lo anuncia un particular, porque significa que vamos a tratar seguramente directo con el propietario o quizás es un intermediario, pero normalmente si fuese una inmobiliaria te pondría el nombre de la inmobiliaria. Entonces que diga particular es lo muy probable que sea el mismo propietario de la vivienda. Esto es muy importante. Por ejemplo, en la siguiente vivienda, un poco más de lo mismo, las características, descripción, detalles, un primer piso con ascensor. Y al final del todo ves anunciante, primer grupo Valtrax, y vemos que es una inmobiliaria. Esto obviamente pues no es lo mismo tratar siempre directamente con el propietario que con una inmobiliaria. Por supuesto que son negociaciones distintas, pero bueno, esta es la manera en que funciona Idealista. Ya es simplemente ir filtrando, ¿no? Puedes ordenar, por ejemplo, en relevancia o baratos. Y entonces te va a ordenar desde el más económico, que en este caso es de 900 euros al mes, 2 habitaciones. Pues bien, esto es como funciona Idealista. Es una de las más famosas, es una de las más utilizadas, es una de las que realmente mejor funcionan y que tiene muy buenos filtros para evitar estafas. Sin embargo, por supuesto, a veces se le pueden pasar y es cuestión de sentido común. Si tú ves que el piso más económico aquí es de 900 euros al mes y te aparece uno por 500 euros al mes de 3 habitaciones, 100 metros cuadrados y todo una maravilla espectacular, lo primero que tienes que hacer es desconfiar. O sea, algo tan bonito, tan perfecto, lo primero que tienes que hacer es desconfiar. Contactas a la persona, ves con cuidado y nunca des dinero por adelantado, ni sin visitar un piso, ni mucho menos. Hay mucha gente que te dice, no, si quieres venir a visitar el piso, hazme un Bizum o transfiéreme 300 euros para reservar la cita. No se hace. Eso es una estafa segurísimo. Así que bueno, esto es Idealista y ahora vamos a ir con Fotocasa. Fotocasa es una aplicación bastante parecida. De hecho, funciona bastante parecido. Alquilar, comprar, compartir es para habitaciones compartidas dentro de un mismo piso. Alquilar, y aquí pones, por ejemplo, por mapa. De hecho, ya te va mostrando, ¿no? Un poco las ofertas. Y es simplemente dibujar. Dibujamos lo que estamos buscando, la zona. Y aquí tenemos ya dentro de esa zona todos los alquileres que hay y nos podemos ir a filtros. Y entonces vivienda, larga duración, tipo de vivienda, todos, si no nos importa que sea un piso, un dúplex, lo que sea. Vamos a poner el mismo filtro de 1.000 euros de precio máximo, habitaciones 2 o más, baños 2 o más,
Y ya está. Vamos, un solo anuncio en esta zona. Me da un poco de risa, pero bueno. Vamos a verlo. Le damos aquí a lista, que estaba arriba a la derecha. Y vemos que el único piso que nos aparece en esta zona por menos de 1.000 euros es este de 995 euros. Lo alquila Alquiler Seguro, que es una inmobiliaria. Y pues bueno, tenemos igualmente el detalle de los anuncios: 2 habitaciones, 2 baños, ambos con bañera. Es un piso amueblado. Precio de alquiler 995 euros. Puedes crear, tanto en Fotocasa como en Idealista, puedes crear, digamos que búsquedas, y cada vez que aparezca un piso o una vivienda, cada vez que aparezca un anuncio que esté dentro de las características que tú buscas, entonces te avisará. Por ejemplo, en Idealista, esta búsqueda que hemos hecho, si nosotros le damos aquí arriba a la derecha, donde hay una campanita y pone guardar, se va a guardar este tipo de búsqueda y te va a decir alquiler de casas y pisos en esa zona personalizada por menos de 1.000 euros, todos los tamaños, 2, 3 o 4 habitaciones, 2 o 3 baños o más. Si le damos abajo a guardar búsqueda, cada vez que aparezca un nuevo piso con esas características, vamos a recibir una notificación tanto por email como de la misma aplicación en el móvil. Y así podemos ser de los primeros en enterarnos de esa publicación e intentar ser los primeros en contactar. Por supuesto, ten en cuenta que como tú, habrá mucha gente que habrá puesto ciertas características como una búsqueda definida, pero es la forma más eficiente y más fácil de estar siempre enterándote de entre los primeros apenas se publica una nueva propiedad. Muy bien, ya teniendo en cuenta cómo funcionan esas aplicaciones, ya teniendo tus alertas, lo que tú estás buscando, consigues ese piso, consigues hablar con el casero. ¿Cuál es el siguiente obstáculo que tienes que superar? El casero promedio, el propietario de un piso promedio, por supuesto busca la estabilidad. Es normal, es sentido común, todos lo haríamos. Busca una nómina española. Tiene mucho miedo, por supuesto, y es de entenderse, al impago. Tiene mucho miedo a un inquiocupa, que eso es una realidad en España. Entonces, es normal que te encuentres con caseros que te piden una nómina española, mínimo 3 meses de nómina, te piden depósitos de 1, 2 o hasta 3 meses. Y por supuesto buscan estabilidad. Quieren una persona que esté allí, que les pague todos los meses sin problemas, sin excusas, sin retrasos y por supuesto que les cuide la propiedad. Eso es muy importante porque lamentablemente sucede mucho. Personas que alquilan, pagan mal, no pagan a tiempo y cuando se van han dejado el piso destruido. Por supuesto, esos son miedos que como propietarios tienen y son entendibles, son lógicos, yo lo comprendo, yo en su situación tendría los mismos miedos y exigiría las mismas garantías. Vamos, que puedes llegar con un contrato de Marte, con 1.000.000 de euros de nómina, un PhD, y aún así te van a preguntar por un contrato de trabajo español. Entiéndase, sarcasmo. Por supuesto, hay condiciones y condiciones. Hay situaciones y situaciones. No todo el mundo tiene la oportunidad de llegar a España con un contrato de trabajo de otro país, con unos ingresos estables, con un dinero ahorrado suficiente como para poder pasar todos esos filtros sin tener antes una nómina española. Ahora, opciones reales, si no tienes un contrato de trabajo español, por supuesto, si no tienes una nómina española, las opciones o las alternativas reales que te podrían aceptar aquí en España sería, por ejemplo, si tienes un trabajo remoto, trabajas para otra empresa en otro país de manera remota, una carta de empresa que no es otra cosa que quizás tu contrato laboral con esa empresa, puedes tener un extracto bancario de todos tus ingresos, tus nóminas o tus pagos de ese trabajo. Por supuesto, si tienes dinero ahorrado, pues un estado de cuenta, por supuesto, con el ahorro que tienes. Y ese tipo de cosas ayudarán, por supuesto, a que tu casero esté más tranquilo y sepa que tienes una capacidad de pago para cubrir los alquileres.
Eso es lo que todo casero quiere, al fin de cuentas. Lo que quiere es saber que tú le puedes pagar todos los meses y que no va a tener problemas contigo a la hora de alquilarte el piso. Si vas a conseguir una oferta de trabajo aquí en España, si consigues trabajo, pues una copia de esa oferta de empleo, si aún no lo has firmado, tienes que gestionar documentación, pues solo con esa oferta ya te podría servir. La otra alternativa, si no tienes ninguna de estas cosas, pero tienes el dinero suficiente, puedes pagar varios meses por adelantado. Esta es una de las más comunes porque normalmente la gente viene sin trabajo, pero con ahorro. Por supuesto, estamos hablando de pagar más o menos entre 4 a 6 meses de alquiler por adelantado, aparte de lo que te pidan de fianza. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el vocabulario al momento de alquilar una vivienda. Esas palabras, a veces tecnicismo que nos dicen las inmobiliarias o que escuchamos por ahí y a veces estamos un poco perdidos porque en nuestros países se dice de forma diferente o porque en la vida hemos tenido que alquilar nada y es la primera vez que vamos a alquilar una propiedad. Una de ellas es fianza. La fianza no es otra cosa que un mes de alquiler, normalmente, a veces te piden hasta 2 meses, que es un seguro, digamos, para el propietario de que el día que tú te vayas de la propiedad, él te va a retener esa fianza para ver que todo está en orden, que no queden recibos pendientes de luz, de agua, de gas, si hay que pintar porque dejaste las paredes sucias, rayadas, si has roto una puerta, una ventana, una mesa, pues ese tipo de cosas que sean tu responsabilidad, pues por supuesto se descontarán de esa fianza y te pagará o te devolverá la diferencia si es que queda. Esa es una de las principales funciones de esa fianza. Hoy en día suelen pedir entre 1 y 2 meses. Por supuesto hay de todo, pero lo normal es eso. Luego tenemos el mes de la inmobiliaria o la comisión de la inmobiliaria. Esto hay que tener muy claro, hay que tener mucho cuidado porque hoy en día, según la última ley de vivienda, de la última reforma que se hizo, es ilegal que la inmobiliaria le cobre al inquilino un mes de comisión. La comisión la debe pagar el propietario de la vivienda. Lamentablemente aún hay inmobiliarias por ahí que se aprovechan, ¿no?, de la situación, se aprovechan del desespero de la gente por alquilar y le siguen cobrando esa comisión a los inquilinos en efectivo para que no haya ningún tipo de pruebas. Es triste, es lamentable, sigue sucediendo, pero que sepan que no tienen por qué pagar comisión a la inmobiliaria a los inquilinos, la paga el propietario. Luego tenemos el seguro de impago. El seguro de impago, muchos de los propietarios hoy en día, la gran mayoría suelen pedirlo porque es otra forma de estar tranquilos y seguros. Para pasar un seguro de impagos tienes que tener unos ingresos estables, tienes que presentar todo eso a la aseguradora, a la empresa que haya elegido el propietario. Ellos harán un estudio financiero de tu situación económica y aprobarán o no ese seguro acorde a tus ingresos. Por supuesto, no todo el mundo pasa estos filtros, a veces es un poco complicado, porque por supuesto ese tipo de aseguradoras exigen unos niveles de ingresos a veces ilusos y ridículos para la realidad de los sueldos en España. Pero bueno, el seguro de impago no es más que eso. En caso de que tú tengas algún inconveniente, bien sea porque te has quedado sin empleo, por alguna baja médica o por lo que sea, esa aseguradora se haría cargo del alquiler, le pagaría al propietario los meses que estén incluidos en el contrato, en la póliza que haya contratado el propietario. Este es un detalle importante. El seguro de impago lo tiene que pagar el propietario, no lo paga el inquilino. Porque muchas veces los propietarios quieren que lo pague el inquilino. No, es un seguro del propietario, es un seguro de impago del propietario, para él asegurarse de que si su inquilino no le puede pagar, esta aseguradora le pague. Normalmente lo tiene que cubrir el propietario, pero esto siempre es negociable. El propietario te puede exigir que lo pagues tú, pero al fin y al cabo, como cuando estamos alquilando, buscando, pues hay necesidad de tener ese piso, pues
todo es cuestión de negociarlo. Igual puedes cubrir tú el seguro de impago, pero que te baje un poco el alquiler, en fin, cualquier cosa. Otro de los puntos son gastos incluidos o no. ¿Qué sucede? Que muchos propietarios no les gusta que el inquilino esté cambiando los servicios de luz, de agua, de gas, cambiando de empresa, buscando otras tarifas. No les gusta. Y prefieren ellos tener el control de esos recibos, que se los cobren a ellos y repercutirlo en el alquiler. Es decir, te pasaría todos los meses o bimensual o como tenga los recibos, lo que le ha llegado de luz, de agua y de gas para que tú junto con el alquiler le sumes esas cantidades y se lo pagas directamente al propietario. Otros que yo creo por mis experiencias propias y personales, que es lo más común, es que los propietarios te dicen, ese es tu problema, cámbialo de titular a tu nombre, porque así, si queda una deuda, si hay algún problema, queda a tu nombre como inquilino. El propietario no va a tener ninguna responsabilidad al respecto. Eso es lo que yo más he visto, es lo que yo más conozco. Pero las dos formas existen y son viables y son normales de ver. Igual que lo que se llama la escalera. La escalera aquí es como en otros países el condominio, por ejemplo. Es el gasto mensual del edificio de mantenimiento, de limpieza de las áreas comunes. Hay algunos edificios donde los limpian los mismos vecinos, se van turnando, cada semana le toca a una puerta, pues limpiar las áreas comunes, barrer, pasar el mocho, el trapeador, como le quieras. Por cierto, ¿cómo le llaman en tu país a eso? Al trapeador, al coleto, el mocho. ¿Cómo le dicen? Déjamelo aquí en los comentarios porque tiene muchísimos nombres según en qué país lo nombres. En Venezuela, por ejemplo, es el coleto. Aquí en España es el mocho o la fregona. En otros países es el trapeador. ¿Cómo le dicen en tu país? Me da curiosidad saber los distintos nombres que tiene por ahí. Volviendo al tema, que me distraigo muy fácil, eso de la escalera normalmente lo suele cubrir el propietario. Igual que el IBI, que es el impuesto de los bienes inmuebles, el impuesto por tener una propiedad. Últimamente se han visto contratos donde los propietarios se lo quieren repercutir al inquilino, algo que no tiene sentido, porque es el impuesto a un bien inmueble, es el impuesto a tener una propiedad. Yo como inquilino no tengo la propiedad es tuya como propietario, por eso te llamas propietario, y debes pagar tú tus impuestos. Es como los coches. Tú tienes un coche, pagas un impuesto por ese coche. Si lo alquilas, no vas a pagar, no le vas a cobrar el impuesto a quien te lo alquila. Lo sigues pagando tú. Tendrás que repercutirlo en el precio del alquiler. Pues para eso cobras un alquiler. Para eso tienes un piso, una inversión, precisamente para tener pues, un beneficio, ¿no? Para eso todos buscamos un piso para alquilarlo, es para eso. Pues tienes que repercutirlo allí, no decirle al inquilino que pague el IBI. Eso, tener mucho cuidado con ese tipo de contratos, con ese tipo de inmobiliarias, que lamentablemente hay muchas por allí que les gusta pues, aprovecharse de la situación y de la necesidad y el desespero de la gente por alquilar un piso. Así que bueno, ten en cuenta que cuando estás recién llegado, seguramente para alquilar un piso te toque pagar 3, 4, 5, 6 e incluso hasta 7, 8 y 10 meses. He llegado a conocer yo personas que han tenido que pagar 10 meses de alquiler para poder mudarse. Todo va a depender de tu condición, de tu situación, las personas que sean, si es una familia numerosa, no, si tienes mascotas, si eres una pareja únicamente. Por supuesto, también dependerá del propietario al que le alquilas. Así que realmente lo más doloroso es esa parte. Duele más que pegarse el dedo meñique contra un mueble. Tener que sacar de repente 6 meses de un solo golpe de alquiler, pero bueno, es la necesidad de cada quien, es la situación de cada quien. ¿Habitación o piso? ¿Piso o habitación? Es verdad que lo más común, lo más normal para el inmigrante recién llegado es tener que alquilar en un principio una habitación en un piso compartido, porque es mucho más accesible, por supuesto, es mucho más asequible, es mucho más económico, es más fácil de conseguir, no te piden
que si nóminas, que si seguros de impago, que si avalista, nada de eso. Simplemente es una habitación, consigues el sitio, la alquilas, pagas tu mes a mes y ya está. Alguna vez he visto habitaciones donde te piden un mes de fianza por si rompes o dañas algo de la habitación o de las zonas comunes del piso donde vas a estar, pero lo normal es que entres a vivir, pagas tu mensualidad y ya está. Esto te permite, por supuesto, empezar, ¿no?, a estabilizarte un poco, empadronarte, eso es muy importante, que ahora vamos a hablar de eso, y, por supuesto, empezar a estabilizarte, a buscar un empleo, empezar a conocer las zonas, empezar a buscar con más calma dónde vivir. La opción de la habitación, por supuesto, no es para todo el mundo. Una familia con niños y todo, es muy complicado que consigan una habitación para vivir todos allí. Primero que es muy raro habitaciones tan grandes. Primero que existan, porque los pisos aquí en Europa en general, en España, suelen ser pequeños. Las habitaciones tan grandes como para una familia es complicado. Que la estén alquilando, que quieran alquilárselo a familias, es muy complicado. Normalmente suele ser para personas solas o parejas como mucho. Y bueno, compartir piso siempre puede tener sus cosas buenas y malas. Aprenderás a lidiar con personas de todo tipo, distintas culturas, costumbres. Así que también tiene su parte bonita, ¿no?, romántica, vamos a decir, compartir piso con distintas personas de distintos países. Ahora algo muy importante, el empadronamiento. El empadronamiento es la base inicial, el primer paso, el pistoletazo de salida para poder tener tu documentación en regla en España. No vas a poder tener un NIE, no vas a poder registrarte, o sea, vas a seguir siendo turista mientras que no tengas un empadronamiento, un padrón. Es importante que cuando vas a alquilar una habitación, sobre todo con las habitaciones, que dejes muy claro que te vas a poder empadronar allí. Porque muchísima gente alquila las habitaciones, pero no permite que te empadrones. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No alquiles algo si no te puedes empadronar. Porque hasta que no te empadrones, sigues siendo un turista. No vas a poder iniciar tus trámites de extranjería para ser un residente, para sacar tu NIE, para tener tu documentación en regla, para poder conseguir un trabajo como toca, para todo. El primer paso es empadronarte, tener un padrón. Empadronarse no es otra cosa que ir al ayuntamiento de la zona donde vas a vivir, donde estás viviendo, para registrarte como que vives ahí. Te registran con tus datos, con tu pasaporte en este caso, tu nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, nivel de estudios, para registrar que vives en esa dirección. Por lo tanto, es el inicio, es lo primero que necesitas para poder iniciar cualquier trámite de extranjería que necesites hacer. Por eso es muy importante que antes de alquilar una habitación confirmes que te puedes empadronar. Y si no te dejan, pues que tengas una opción de algún conocido, amigo, familiar o quien sea que te pueda empadronar. En el caso de alquilar un piso completo no hay ningún problema porque vas a tener un contrato de arrendamiento y con ese contrato vas al ayuntamiento y te empadronas sin ningún problema. Lo importante es que no te desanimes. España, de verdad, te lo digo, con todas sus cosas buenas y malas, no tan buenas, no tan malas, es un gran país para vivir, tiene una calidad de vida muy buena. Con el tiempo, con referencias, con estabilidad, con conocidos, verás que todo se arregla y todo se estabiliza. Y estas primeras experiencias buenas, malas, divertidas o horroríficas de tus primeros pasos para alquilar un piso o una habitación, verás que con el tiempo se convertirán en anécdotas graciosas que contarás un día en una terraza tomándote un café con leche o una cervecita. Y verás que todo inmigrante en general tiene alguna anécdota, alguna historia graciosa al respecto. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna anécdota graciosa o no tan graciosa de tus primeras experiencias aquí. Déjame saberlo ahí en los comentarios, me gustaría mucho leerlos, siempre los leo todos y los contesto todos. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Si te ha gustado este video, dale un fuerte like donde yo lo pueda ver, suscríbete, recuerda que para ti es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.